Hoy vamos a hablar de inteligencias artificiales y vamos a ver cómo podemos utilizarlas para justamente desarrollar videojuegos, audiojuegos o arte electrónico en general o inclusive arte no electrónico, por así decirlo, ¿sí? Obviamente esto siempre es un debate, ¿qué es el arte electrónico? Para mí personalmente tiene que ver con algún tipo de entrecruzamiento entre arte, ciencia y tecnología, pero obviamente hay muchos ejemplos que, digamos, son como ambiguos. Bueno, a veces, nada, quizás meter etiquetas en cosas no siempre ayuda. Obviamente, de forma académica, a veces tratamos de analizar cosas y ver, bueno, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, obviamente, el debate y todo eso es interesante. Pero bueno, obviamente, sabemos obviamente que a la hora de hacer una obra de arte, por ahí no estamos pensando en todas estas etiquetas, sino que simplemente estamos haciendo, ¿no? Así que bueno, ahora no me quiero ir por las ramas hablando de arte en concreto, pero sí obviamente vamos a ver justamente de qué se trata esto de la inteligencia artificial y cómo la podemos usar. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de algún tipo de simulación de inteligencia, digamos, humana que crea justamente en principio, algoritmos y sistemas informáticos capaces de ejecutar tareas simples o complejas que justamente realizamos las personas. Entonces, la base de todo esto es que una máquina puede programarse para imitar la forma en la que un ser humano piensa y actúa. A grosso modo, esto nos puede servir, digamos, para varias cosas. Por ejemplo, en un videojuego donde tenemos un NPC, por ejemplo, podemos hacer que, bueno, por ejemplo, no sé, ocurra algo más simple, como que, por ejemplo, le hablamos y esa persona nos dice siempre lo mismo. O podemos hacer que justamente cuando le hablamos, esa persona nos conteste cosas diferentes, pero esas cosas diferentes, digamos, ya están programadas, o sea, o preconcebidas, digamos, de qué es lo que va a decir todas las veces. O podemos justamente hacer uso de la inteligencia artificial para que esa interacción sea, digamos, más fluida o más, digamos, similar, entre muchas comillas, a lo que sería una interacción con un ser humano. Acá aparece un concepto que es relevante de comprender, que es el de Machine Learning, que a su vez se conecta con otro concepto que es el de Deep Learning. El Machine Learning es una forma analítica de resolver problemas mediante la identificación, la clasificación o la predicción. Los algoritmos aprenden de los datos introducidos y luego utilizan ese conocimiento para sacar conclusiones de nuevos datos. Ahora, en el siglo XXI aparece una nueva rama del Machine Learning que se llama Deep Learning, o bueno, aprendizaje profundo sería como la traducción, que justamente, obviamente es un concepto similar porque, o sea, tiene que ver con lo mismo, pero básicamente usa, en definitiva, diferentes tipos de algoritmos. Entonces, mientras el Machine Learning trabaja en algo que conocemos como algoritmos de regresión o con árboles de decisiones, el Deep Learning usa redes neuronales que funcionan, digamos, de forma muy parecida a lo que son las conexiones neurológicas biológicas de nuestro cerebro. Ahora, en ambos casos estamos trabajando en definitiva con datos. Entonces es, obviamente, como primer instancia, digamos, como primer punto, es importante que esos datos, eh, nada, sean datos entre comillas de calidad. ¿Y qué son datos de calidad? Bueno, obviamente ahí podríamos entrar en otro debate, ¿no? Pero para no irme por las ramas, yo lo que quiero que comprendan con esto es que independientemente del tipo de inteligencia artificial que estemos usando, porque hoy en día yo les hablo de estos conceptos, pero obviamente en el futuro esto obviamente está avanzando realmente muy rápido en el último tiempo. Y en muy poco tiempo hemos visto, o sea, en muy poco tiempo, me refiero, ahora estamos en el 2023 y en lo que fue todo el año 2022, 2023, hubo grandes avances en todo lo que es la inteligencia artificial y seguramente en el año 2024 tengamos también grandes avances y probablemente los años siguientes también. Entonces, obviamente puede haber formas diferentes, digamos, de esto que llamamos inteligencia artificial, que se vayan, digamos, complejizando y demás. Pero en definitiva, o por lo menos al día de hoy, de la forma que trabaja la inteligencia artificial es la siguiente. Básicamente, la inteligencia artificial es capaz de que, a partir de que, digamos, le enseñamos datos o le mostramos datos, es capaz de, digamos, juntar todos esos datos y no solo, digamos, poder devolvernos información, digamos, o que, por ejemplo, le damos una pregunta como le hacemos a Google, por ejemplo,
y respondernos algo de toda esa información que sabe, como si fuera que es una gran enciclopedia, sino que es capaz de, digamos, tomar decisiones a partir de esa información que le damos. Eso hoy en día se usa todo el tiempo en muchos contextos de nuestro cotidiano. Voy a dar un ejemplo un poco más concreto. Una inteligencia artificial que nos permite, por ejemplo, competir, digamos, contra nosotros jugando al ajedrez. Esa inteligencia artificial, al principio, obviamente no es, entre comillas, tan inteligente. Porque lo primero que hacemos es, por ejemplo, bueno, enseñarles las reglas básicas del ajedrez y por ahí enseñarles, no sé, algunas formas de jugar. Pero lo más interesante es que a medida que esa inteligencia artificial se va entrenando, digamos, o sea, a medida que vos jugás contra esa inteligencia artificial y esa inteligencia artificial pierde, digamos, aprende de esos errores, digamos, y cada vez se va haciendo mejor. Entonces, cada vez va tomando mejores decisiones. Esa es la gracia o esa es la, digamos, relevancia o importancia que tiene la inteligencia artificial. Y por eso, como desarrolladores de videojuegos o de audiojuegos o bueno, de diferentes cuestiones que tienen que ver con, digamos, posibles aplicaciones que tengan entonces en cuenta la inteligencia artificial, es que, bueno, justamente podemos tomar esto de la inteligencia artificial, obviamente siempre a nuestro favor. Como toda tecnología siempre ocurre, o sea, como toda nueva tecnología, digamos, siempre ocurre, digamos, el miedo, digamos, a que, por ejemplo, bueno, como siempre, la situación apocalíptica, ¿no? De que la tecnología toma el control de la humanidad de repente, y bueno, y las máquinas toman el poder y qué sé yo. Bueno, obviamente, bueno, hay mucha bibliografía al respecto, hay mucha ficción también al respecto. Si les pudiese compartir mi opinión, es decirles que esto es una herramienta. Y que por lo menos por ahora, por eso no sé en el futuro, pero por lo menos por ahora, siempre estas tecnologías tienen que ver con, digamos, un ser humano que hizo algo con esta tecnología. Es decir, ya sea que está haciendo uso de esta tecnología o que la creó. Pensar que las tecnologías de inteligencia artificial son, digamos, apolíticas, por ejemplo, o que no tienen una ideología y demás, en algún punto es un error, porque si bien la tecnología en sí, o sea, la inteligencia artificial propiamente dicha, no tiene una ideología, sí por ahí, por ejemplo, fue entrenada usando datos y esos datos por ahí fueron tomados o elegidos, digamos, previamente por una persona o un grupo de personas que tienen sí una ideología. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Hay casos, esto no es algo que estoy diciendo yo, es algo que pasó en varias ocasiones y que, bueno, ha habido justamente debates y cuestiones al respecto, de gente que trabajó con lo que es el desarrollo de inteligencias artificiales para, por ejemplo, reconocimiento facial. ¿Qué pasaba? Estas tecnologías fueron entrenadas, en principio, estoy dando un ejemplo genérico para no nombrar ningún desarrollador, ninguna empresa ni nada. Estoy dando un ejemplo, pero es un caso real, ¿sí? Han utilizado entonces imágenes de personas blancas, heterosexuales, hombres, europeas específicamente. Entonces, eso hacía que caras que fuesen de personas, por ejemplo, de negras, africanas, no, digamos, eran identificadas como caras. Entonces, acá viene justamente, bueno, hubo una persona que tiene que ver, que es específicamente afrodescendiente, de justamente, bueno, lo que llamamos comúnmente piel negra, que justamente salió a defender esto, ¿no? Hubo un juicio y bueno, ese juicio se ganó y bueno, bla, bla, bla. Lo pueden googlear y revisar para obtener más data al respecto, ¿no? Pero, ¿qué quiero mencionar con esto? Más allá de, obviamente, toda la cuestión, podríamos decir, política o la injusticia de esa situación, que obviamente no está bien que ocurra, ¿no? Pero lo quiero tomar como un ejemplo para que nos demos cuenta de que, independientemente de cuál sea nuestra ideología, siempre estamos poniendo esa ideología cuando creamos o trabajamos con inteligencias artificiales. Entonces siempre entramos en un conflicto, digamos, de intereses, por decirlo de alguna forma, cuando usamos una tecnología. Además, toda tecnología está pensada para un cuerpo en particular. Nuestro celular, por ejemplo, está pensado para que una persona lo use, por ejemplo, no sé, usando sus dedos de repente. Entonces, una persona que, por ejemplo, no tiene manos, bueno, eh, obviamente por ahí no puedo hacer uso del celular de la misma forma que lo puede hacer una persona que tiene dedos, por ejemplo.
Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de trabajar con la inteligencia artificial, porque, siguiendo el ejemplo anterior que citaba de, bueno, el reconocimiento facial, no es que esa tecnología o esa inteligencia artificial era discriminadora como tal. O sea, no es que la inteligencia artificial específicamente es, digamos, malvada, entonces discrimina a las personas negras, sino que fue entrenada con datos que justamente daban que, bueno, a ver, nunca le habían mostrado a una persona negra, con lo cual esa inteligencia artificial estaba justamente dejando de lado todo lo que eran caras de personas negras. Entonces, de alguna forma, la ideología o quienes pensaron en qué tipos de datos había que darle a esa inteligencia artificial para entrenarla, fueron, entre comillas, los culpables de que esa tecnología finalmente sea, en definitiva, una tecnología que discrimina o no le permite a las personas negras ser, digamos, utilizada para reconocimiento facial, por decir algo, ¿no? Entonces, así podríamos encontrar un montón de ejemplos. Y obviamente, ahora abriéndonos un poco más, toda tecnología de inteligencia artificial y demás, obviamente, vuelvo a insistir, no deja de ser una herramienta. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece lo más interesante? Obviamente esto podría ser una postura más conservadora, pero bueno, es realmente la posición que yo tengo. A mí me parece interesante que entendamos de tecnología, que entendamos de programación y demás, y que en todo caso, después usemos la inteligencia artificial para básicamente ahorrar tiempo. O para lograr cosas que no podríamos lograr o que sería muy difícil o muy lento el proceso, digamos, si no estuviésemos usando inteligencia artificial. ¿A qué voy con esto? Una cosa es que vos elijas usar ChatGPT, por ejemplo, para desarrollar, por ejemplo, un software de un videojuego porque, digamos, tenés poco tiempo y sabés lo que hay que hacer, pero querés que, haciendo uso de la inteligencia artificial, te ahorre tiempo, a que no sepas nada de programación y uses ChatGPT desde cero tratando de que te programe al 100% y que te crea al 100% tu videojuego. Y acá no estoy haciendo un juicio de valores, no digo que esté bien o mal. O sea, cualquier persona puede hacer uso de la tecnología como quiera, digamos. Obviamente yo voy a defender siempre que se usen para cosas buenas, ¿no? Para cosas que le hacen bien a las otras personas, no para dañar a otra persona. Mientras esa condición, digamos, se cumpla, para mí está bien que haga uso cualquier persona de la tecnología. Ahora, ¿cuál es mi recomendación como docente, de repente, de una materia como puede ser, por ejemplo, Fundamentos de la Programación? ¿No? Bueno, que si vos haces uso de la tecnología, por ejemplo, de ChatGPT, sin saber por ahí las bases de, por ejemplo, qué es una variable, qué es una constante, qué es un ciclo for, qué es un array, bueno, si empezás a hacer uso de la tecnología o de ChatGPT sin saber esos conceptos, vas a por ahí tener un problema, y ahora voy a algo más práctico, que es que por ahí algún día te puede pasar que, está bien, le pidas a ChatGPT y ChatGPT te dé algo, no ande y no sepas qué hacer. Entonces, vuelvo a insistir, está bueno usar ChatGPT cuando realmente sabemos hacer lo que queremos hacer y en todo caso estamos un poco trabados o no se nos está ocurriendo cuál es la forma más efectiva de hacerlo o tenemos poco tiempo y lo tenemos que hacer rápido, digamos, que eso es lo que pasa constantemente en la industria. En general no tenemos tiempo, o sea, o en general cobramos, digamos, por nuestro tiempo. O sea, trabajamos, no sé, 8 horas. Bueno, ¿qué puedes hacer en esas 8 horas? O inclusive cuando trabajamos por a pedido, digamos, independientemente de las horas, es como, bueno, necesito hacer esto en 2 meses. Bueno, está bien, ahí por ahí no hay alguien que te controle todos los días que estás haciendo, pero finalmente estás, en definitiva, trabajando por tiempo. Entonces, obviamente, siempre todo lo que nos pueda ahorrar tiempo, buenísimo, mejor. Entonces, como siempre estamos trabajando en definitiva por tiempo y nuestro tiempo es finito, o sea, como seres humanos no somos inmortales, por lo menos de momento, entonces siempre es un bien finito, ¿no? El tiempo. Entonces, obviamente, todo lo que nos pueda hacer ahorrar tiempo, mejor. Pero bueno, vuelvo a insistir, si cometemos, para lo que a mí sería el error de meternos de lleno a trabajar en, por ejemplo, programación de videojuegos, sin realmente saber los conocimientos mínimos, obviamente no me voy a poner en conservador y decir tenés que saber absolutamente todo, porque es imposible. O sea, no hay nadie que sepa todo, absolutamente lo que se puede hacer en términos de programación. Uno está constantemente aprendiendo. Lo mismo pasa en todas las áreas. Pasa en la música, pasa en el deporte, pasa en, bueno, en cualquier área. Nunca sabemos absolutamente todo. Entonces, obviamente,
pedirles que sepan todo antes de usar ChatGPT sería irrisorio. Ahora, lo que sí por ahí es, les recomendaría entender los conceptos básicos, como los conceptos que hemos visto, por ejemplo, a lo largo de esta playlist, y ahí adentrarnos en lo que es justamente el uso de inteligencias artificiales. Y esto, a mi criterio, aplica para cualquier cosa que tenga que ver con desarrollar algo. Porque, vuelvo a insistir, el primer problema que vamos a tener es que entonces, cuando ande, buenísimo, pero cuando no ande, no vamos a saber qué hacer. Entonces ahí es donde vamos a estar perdidos. Entonces, obviamente, entender cómo funciona mejor, porque a veces ChatGPT se equivoca. Entonces, o no es que se equivoca, no hace lo que le pedimos, en definitiva. Porque no nos entiende bien o porque, bueno, lo que sea. Pero entonces, para no caer en el problema, digamos, de la película de Wall-E, ¿no? De la de Disney, que la humanidad se vuelve como dependiente de las nuevas tecnologías y, bueno, lo que hoy en día podría ser, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, bueno, para que no nos pase eso, básicamente, que obviamente es una situación post-apocalíptica, bla, 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 bueno, para evitar un poco eso, bueno, cuanto más conocimiento tengamos nosotros, mejor, porque entonces vamos a realmente hacer uso de eso como una herramienta, pero no como una necesidad, sino como, bueno, simplemente lo estamos usando porque nos hace ahorrar tiempo, en definitiva, y obviamente nos permite hacer cosas que justamente por cuestiones de tiempo serían muy difíciles de desarrollar en poco tiempo, entonces finalmente sería en la práctica imposible de hacer, porque no nos daría el tiempo suficiente para poder hacerlo. Entonces, bueno, ahí sí hacemos uso de la inteligencia artificial. Esos serían para mí los dos casos donde estaría bueno usarlo. Y por otro lado, porque el otro problema que podríamos llegar a tener es que entonces, si todo el mundo está usando inteligencia artificial y encima estamos usando las mismas tecnologías, las mismas inteligencias artificiales, bueno, finalmente toda nuestra obra artística se va a parecer. O sea, queramos o no, por más variantes y formas que haya, y bueno, finalmente todo nuestro arte, si no ponemos nada, digamos, desde nuestro lado como seres humanos, y bueno, si le delegamos todo a la inteligencia artificial, está bien, van a haber ciertos desarrollos, etcétera, pero va a llegar un momento que todo se va, entre comillas, a repetir. Quizás, bueno, el grado de repetición, digamos, en una escala humana, no se perciba rápidamente, pero a la larga o a la corta nos vamos a terminar dando cuenta que más o menos todas las obras se parecen, porque estamos todo el mundo usando las mismas tecnologías, o porque más o menos todo tiene un estilo similar. O porque eso que antes por ahí nos parecía rupturista ya no nos parece tanto. Entonces, para poder romper de alguna forma ese ciclo, me parece interesante hacer uso de las inteligencias artificiales, pero como una herramienta, no que dependamos de ellas. Habiendo aclarado todo esto, ahora sí vamos a meternos en lo que es una de estas herramientas, que es ChatGPT. ChatGPT justamente es una de las inteligencias artificiales que están más en auge en el último tiempo, que justamente nos permiten generar texto, en definitiva, hablando mal y pronto. Pero en ese texto podemos hacer, por ejemplo, uso ya sea de, por ejemplo, códigos de programación, pero eso que acabo de decir, texto, bueno, es no solo, digamos, un texto en términos de, por ejemplo, un cuento, ¿no? Sino texto en general. Entonces nos sirve, entre otras cosas, por ejemplo, para hacer un código para el lenguaje de programación que queramos, no sé, HTML, CSS, JavaScript, no sé, C Sharp, bueno, lo que sea, ¿no? Arduino, por ejemplo. Bien. Entonces, bueno, acá yo me acabo de crear una cuenta desde cero en ChatGPT. Obviamente, bueno, puse mi cuenta en este caso bueno, acá el que uso específicamente para dar clases en la UNPAS. Por otro lado, bueno, bueno, tuve que poner mi celular y bueno, un par de cosas, que bueno, blureé ahí los datos justamente por obviamente cuestiones de seguridad. Y bueno, ya estamos acá en la interfaz. En este momento, en el momento de filmar este video, que es 30 de octubre de 2023, ChatGPT está, digamos, permitiéndonos usar la versión 3.5 y acá ya veo que está como disponible la versión 4. Así que seguramente en el futuro vaya avanzando, ¿no? Con lo cual, voy a pedirle algo como muy sencillo. Haceme una página en HTML que me permita mostrar mi nombre, una descripción de quién soy y tenga de título tutorial HTML. Me llamo Facu Suárez, soy licenciado en Artes Electrónicas y tengo 28 años.
Bien, vamos a ponerle esto a ver qué hace. Entonces, bueno, ahí justamente nos creó ya este código. Copiamos el código, vengo acá, creo un nuevo documento, voy a ponerle guardar como, vamos a ponerle tutorial.html, le voy a guardar en el escritorio. Y ahora, entonces, y ahora vemos justamente, acá si veo el código de fuente de la página, vemos exactamente lo que acabamos de hacer. Y bueno, y nos mostró acá justamente esto. Entonces en poquitos segundos ya tenemos creada nuestra página. También le podemos pedir, ¿podrías comentar el código para entender qué hace cada parte? Entonces, acá lo que hizo fue, nuevamente, comentarnos el código. Entonces, nos explica qué hace cada cosa. De esta forma, bueno, si justamente le pedimos algo y no entendemos del todo, podemos tener la posibilidad de entender bien, por lo menos con los comentarios. Y si hay algo que en particular no entendemos, supongamos, no sé, por ejemplo, ¿qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? Porque no entendemos que eso es para el título. ¿Y para qué sirve? Entonces acá nos explica, bueno, para qué sirve, por ejemplo, acá esto del title, ¿no? Entonces, de esta forma podemos trabajar, obviamente, vuelvo a insistir, no al 100% dependiendo de ChatGPT, pero sí, obviamente, haciendo uso de esta herramienta que, bueno, justamente nos permite trabajar de forma fluida. Entonces, vamos a pedirle a ChatGPT que nos ayude a hacer un videojuego. Quiero hacer un videojuego en 3D en Unity. Quiero que me ayudes a hacer el control de personaje. Quiero poder ir hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Quiero poder correr con Shift y saltar con barra espaciadora. También quiero poder mover el mouse y que el personaje se mueva en dirección, o mejor dicho, y que el personaje mantenga la posición de acuerdo al movimiento del mouse. Es decir, que se redireccione en relación a hacia dónde miro con el mouse. Vamos a ver qué hace. Bien, entonces vamos a copiar este código. Vamos a hacer un nuevo archivo que se tiene que llamar de la misma forma. A ver, player movement, creo que le puso. A ver si era ese. Si no, ahora se lo cambiamos, obviamente, pero creo que era ese. Y acá, no, era player controller. Esto es importante, aclaro esto. Tiene que sí o sí tener el mismo nombre. ¿Sí? Así que acá le vamos a cambiar porque si no nos va a dar error. Bien. Entonces vamos a probarlo, a ver qué hace. Previo a esto, aclaro, yo había creado este terreno y había creado este cilindro al cual le había metido, digamos, la cámara adentro, ¿sí? Recordemos que cuando empieza esto por primera vez, creamos la escena, simplemente. O sea, ponemos acá crear escena, nos aparece esto nada más, ¿sí? Entonces, tenemos que venir acá, donde dice terreno. Tenemos que venir acá, donde dice, por ejemplo, cilindro.
Y tendríamos que meter acá adentro el objeto de la cámara con el cilindro y podríamos, bueno, reiniciarlo para que esté justamente pegado, digamos, ahí al cilindro. Pero bueno, voy a hacerlo acá que ya lo había preparado todo. Entonces, agarro nuestro cilindro, le agrego el componente que usamos recién y vamos a probarlo, a ver qué hace. Bueno, en principio nos da un error. Nos está diciendo acá que nos falta el rigid body. Yo le voy a pedir, en vez de hacerlo con rigid body, te pido que lo hagas con character controller. Vieron que hace un ratito yo les decía esto de que es importante conocer lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, si no entendemos nada de lo que estamos haciendo, es más difícil hacer esto. Ahora, yo prefiero hacerlo así, aparte porque, bueno, ya tenía cargado ahí justamente el character controller y demás, y me parece mejor hacerlo así que tomo la decisión de hacerlo de esa manera. Entonces, venimos acá, vamos a modificar entonces esto y vemos ahora cuál sería. Perfecto. Y vemos que anda bien, pero parecería que no tiene gravedad y además, si bien podemos correr, eso no hay gravedad y tampoco no tenemos posibilidad de saltar. Así que vamos a avisarle eso a ChatGPT. Vamos a decirle, anda bien para ir para adelante, atrás, al costado, bueno, y a los costados. También para mover el mouse, pero no tiene gravedad y tampoco puedo saltar. Entonces ahí me da el código corregido, supuestamente. Vamos a ver si lo logra hacer o no. Entonces, vamos a hacer así, guardar. Y ahora, efectivamente, sí tenemos gravedad. Bueno, es como que me estoy yendo bastante alto. Eso lo podríamos modificar desde acá, seguramente. Vamos a hacer que tenga menos fuerza del salto. Bueno, ahí. Bien. Bueno, entonces ahí ya tendríamos esto. Vuelvo a insistir en que, fíjense que si no nos anda algo, bueno, ahí por ejemplo, saltaba muy alto. Si yo no tengo idea de que justamente el valor del salto es esta variable de acá, o sea, esta de acá, no puedo modificar nada. Es como que me quedo atado a lo que había hecho ChatGPT. En cambio, si tengo el conocimiento para entender bien qué es el código, esto simplemente me ahorró tiempo. Pero no estoy con el problema, entre comillas, de, bueno, justamente no saber qué hacer. Ahora podríamos hacer, por ejemplo, bien, acá me tiró dos códigos que supuestamente me sirven. Yo le voy a pedir, ahora viendo este código, le voy a pedir, genial, te pido que el script para que el jugador principal dispare sea un script aparte del que ya hiciste. Vamos a ponerle el nombre acá. Es decir, para que lo pueda agregar aparte. Y por otro lado, te pido que me permitas que el jugador tenga un arma que dispare esferas. Bien, entonces ahora me tira esto. A ver qué pasa. Entonces dice que supuestamente esto asigna al jugador y espera un objeto de arma para controlar el disparo. Manejar el objeto. Bien, entonces vamos a ponerlos a ver qué hace. Shooting controller. Le voy a pedir, a ver si es capaz de hacerlo. Ahora unime todo en un solo script. Bien, entonces vamos a ver si es capaz de hacerlo. Y vamos a ver qué nos muestra. Bueno, en principio ya nos está dando un error.
que no se puede controlar. Entonces vamos a decirle a ChatGPT que nos aparece este error. Bien, a ver, vamos a copiar esto entonces. Nuestro cilindro entonces. Vamos a ver. Vamos a crear entonces una esfera. Vamos a crear también una cápsula. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer que tanto la esfera como la cápsula están en relación al cilindro. Bueno, hace algo. No es exactamente lo que queremos, pero algo hace, ¿no? Entonces vamos a avisarle a ChatGPT. Bien, ahora funciona, pero va para arriba. Bueno, después de varios intentos, entonces, ahí logramos que el personaje pueda disparar. Me estoy dando cuenta que no hacía falta que esto quede ahí. O sea, esto puede estar así, por ejemplo. Como que es indistinto. La cápsula podría estar quizás más ahí. Esta cámara entonces la podríamos dejar afuera también. Perfecto, ya dispara. Bien, ahí le avisé al ChatGPT que funciona. Le pedí que haga un script para que si agregás o sea, si un objeto una bala toca un objeto, entonces se destruya, en definitiva. Así que voy a copiar y pegar este código. Y lo que voy a hacer es justamente agregárselo, por ejemplo, a este cubo. Entonces vamos a hacer así. A ver qué onda. A ver si anda. Bien, no puedo disparar para arriba porque no está programado para disparar para arriba, así que voy a bajar un poquito el cubo. Bueno, entonces podría modificar un poco estas cuestiones y obviamente yo después podría seguir con este proyecto para seguirle agregando cosas y bueno, tratar de usar ChatGPT para que me ayude a resolver todo lo que quiero hacer. Fíjense que igualmente, habiendo usado ChatGPT, aún así tardé un tiempo en resolver el problema, digamos. Hay cosas que la hacen más rápido, hay cosas que la hacen más lento. Pero bueno, justamente, vuelvo a insistir, es una herramienta que nos puede permitir hacer esto rápido de repente, ¿no? Como resolver algo, sobre todo cuando, bueno, ya sabemos lo que queremos hacer, pero solamente, bueno, necesitamos algo de tiempo en desarrollarlo y queremos ahorrar tiempo, básicamente, ¿no? Les muestro algunas herramientas más que les pueden servir. Una herramienta que les puede servir un montón se llama DALL-E 2, que ahora tengo entendido que está por salir una nueva versión, o sea, sería DALL-E 3 en definitiva, o no sé cómo le van a llamar, pero aparentemente sería DALL-E 3. DALL-E 2 nos permite justamente crear imágenes, básicamente. Con esta cuenta no, pero bueno, yo cumplo esta condición de ser early adopter, lo cual, bueno, en este caso, bueno, sí tengo créditos gratuitos, digamos. Y bueno, fui creando y probando diferentes cosas. Le podemos pedir, por ejemplo, crear una foto realista de una sirena, por ejemplo, que esté sentada en la costa y mirando al horizonte, qué sé yo. Entonces nos crea varias imágenes de lo que le acabamos de pedir, ¿no? Y a su vez, bueno, podemos editar estas imágenes, o sea, modificando partes, o sea, pidiéndole que rehaga, por ejemplo, yo ahora le puedo pedir acá, le puedo escribir algo y que, bueno, lo haga, lo cambie, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera podemos trabajar con inteligencias artificiales. Por otro lado, tenemos Midjourney, que también es otra inteligencia artificial que trabaja muy parecido a DALL-E 2 y que, bueno, también nos puede servir para generar imágenes. Y
Lo cierto es que esta lista de inteligencias artificiales podría seguir eternamente porque hay un montón de herramientas que nos permiten justamente trabajar con inteligencia artificial. Yéndonos a otra área, por ejemplo, tenemos lo que es Moisés, por ejemplo, que tiene dos herramientas de inteligencia artificial muy interesantes. Una es una que nos permite separar pistas. Entonces, por ejemplo, o sea, acá tenemos una canción. No le voy a dar play mucho porque por cuestiones de copyright, básicamente. Pero básicamente es una canción que justamente, bueno, acá nos permite separar la voz, separar la batería, separar el bajo. Y realmente funciona bastante bien. Están escuchando del sonido de, porque estoy conectado al micrófono y en realidad estoy usando otra compu. Así que bueno, por eso no lo van a escuchar bien. Pero bueno, básicamente tenemos el bajo, el resto de los instrumentos y demás, ¿no? Entonces es interesante porque después podemos, obviamente, bajar todos estos elementos por separado. Y además tenemos una posibilidad de justamente masterizar justamente nuestras canciones. Esto sinceramente yo personalmente no lo uso tanto. Lo usé 3 veces nada más así como para probar un poco a ver cómo funcionaba. Porque sinceramente yo tengo como mi forma de trabajar, digamos, con el mastering. Todavía no incorporé, digamos, al 100% todas las inteligencias artificiales porque hay cosas que, bueno, sigo prefiriendo hacer, digamos, de forma más manual, por así decirlo. Lo cual no está ni bien ni mal, solamente son decisiones. Pero bueno, justamente cuando probé esto, sí no tengo problema de copyright porque es una canción de nuestra autoría. Entonces, bueno, nada, de esta forma pusimos una canción de referencia, una pista de referencia, en un tema de Michael Bublé, por ejemplo, bueno, justamente nos permite, bueno, tenerla masterizada. Obviamente, para tenerlo en WAV hay que pagar, básicamente. Pero bueno, para una versión en MP3 y demás de referencia, podemos hacerlo de forma gratuita. Y así, vuelvo a insistir, tenemos un montón de otras herramientas de inteligencia artificial que podemos usar para, bueno, ahorrar tiempo, ahorrar plata en ocasiones también, y poder implementar, bueno, el uso de inteligencias artificiales al desarrollo de software. Algo que por ahí no les mostré, por ejemplo, es que si, por ejemplo, a veces no nos anda bien algo que hicimos nosotros, ¿no? Que hicimos con la inteligencia artificial, podríamos, por ejemplo, preguntarle a ChatGPT, che, mirá, esto no me anda, a ver, decime qué te parece, y por ahí nos corrige el código o se da cuenta de algún error que tenemos. Bueno, obviamente hay infinitos usos que le podemos dar. Yo ahora en este video solo di un ejemplo así sencillo, pero bueno, lo cierto es que podríamos utilizarlo para muchas cuestiones. Así que bueno, espero que este video les haya servido y que más que nada les arengue, por un lado, a entender un poco el tema de las inteligencias artificiales y cómo lo podemos usar, y por otro lado también a que cosas que por ahí ustedes se imaginan por ahí cómo hacer, pero no tienen tiempo de desarrollar o que querrían ver bien, bueno, a ver cómo lo podría hacer o cómo puedo hacerlo más rápido, en vez de por ahí andar buscando en foros, buscando en videos y demás, por ahí directamente preguntarle a ChatGPT y con su conocimiento, más el conocimiento de ChatGPT, lograr desarrollar el proyecto en menos tiempo o inclusive, poder, como digo siempre, poder hacer cosas que sería imposible hacer porque son cosas que necesita de mucho tiempo, digamos, para desarrollarse y a veces no contamos con ese tiempo, entonces en la práctica termina siendo imposible de hacer, pero con inteligencia artificial y el apoyo, digamos, de la inteligencia artificial, sí lo podemos hacer. Así que bueno, espero que este video les haya servido y les sirva justamente para eso, para que aprendan cómo pueden entonces crear códigos nuevos, digamos, ideas nuevas y bueno, juegos nuevos a partir del uso de la inteligencia artificial, más específicamente de ChatGPT. Nos vemos en el próximo video.